Tributo es un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste los distribuya de manera equitativa de acuerdo a las necesidades del momento. Hay tres tipos de tributos. La tasa, que consiste en el pago de un importe a cambio de un servicio directo. La contribución especial se produce cuando se obtiene un beneficio o un aumento del valor de los bienes, consecuencia de una obra pública o ampliación de servicios, lo que recauda va a sufragar este gasto concreto, por ejemplo, alumbrado público. Y impuesto. En este caso no hay contraprestación a cambio de su pago. Pueden ser directos, que agravan la riqueza de las personas, por ejemplo, el IRPF, o indirectos, se aplican al consumo, por ejemplo, el IVA. El arancel, por ejemplo, es un impuesto indirecto. Impuestos, pagos obligatorios sin que el ciudadano o empresa reciban algo a cambio de manera directa. Y puede ser directos o indirectos. Directos cuando se pagan por tener capacidad económica y indirectos se pagan al consumir bienes y servicios. Están las tasas que se pagan por ciudadano o empresa por realizar hecho que les beneficia, y las contribuciones sirven por el hecho de que varias personas se beneficien de obras públicas o de la ampliación de servicios públicos. El sujeto pasivo de la deuda aduanera puede ser el importador o el representante aduanero. Ambos deberán estar inscritos en el registro como operador económico autorizado OEA. ¿Quién puede ser operador económico autorizado? Puede ser una persona física o jurídica que realiza operaciones económicas regularizadas por la legislación aduanera. El OEA es aquel que ha obtenido una certificación de la Unión Europea que lo acredita como un profesional de confianza en materia aduanera, lo que le otorga algunas ventajas. El número EORI es el número de registro de identificación de los operadores único en el TAU, asignado por una autoridad aduanera. Este número se utiliza para realizar operaciones con terceros países, importaciones y exportaciones. Cada persona podrá obtener su número en el Estado miembro donde se realiza su primera exportación. El número EORI suele coincidir con el NIF/IVA, pero no siempre lo hacen. Importante, el NIF, IVA y EORI es necesario para operaciones con terceros países, pero si la empresa solo va a realizar operaciones con países de la Unión Europea, le bastará con el NIF/IVA. El código ORI está formado por el ISO del país, NIF de la persona física o jurídica de la empresa, así como el NIF de su empresa. El arancel de las aduanas es un instrumento oficial donde se recogen las descripciones de las mercancías para poder clasificarles y así determinar los derechos arancelarios que correspondan. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías nació para unificar diferentes sistemas de codificación que había por las distintas áreas del mundo. El código del S.A. es un grupo de números asignados según su sistema de clasificación estandarizado intencionalmente que categoriza las mercancías enviadas en una importación o exportación. ¿Para qué sirve el código arancelario? Sirve para determinar los impuestos y aranceles que deben pagarse. Por eso, su misión principal es unificar la clasificación de productos para facilitar la identificación internacional de los productos, el cálculo de los aranceles e impuestos que se debe pagar por el producto en un país durante el despacho de aduanas. La información arancelaria vinculante IAV o IVO, información vinculante origen, es la petición que hace el importador o exportador a las autoridades aduaneras para solicitar la clasificación arancelaria correcta de sus mercancías. No es obligatoria y tiene una validez de 3 años a partir de la fecha de emisión. Se solicita por escrito ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales al Servicio de Arancel, mediante un formulario oficial de conformidad, junto con la documentación que ayude a la correcta clasificación de cada producto, folletos, manuales de una muestra, etc. Tipos de derechos que debemos pagar. Para calcular lo que hemos de pagar lo haremos así. Derechos a pagar igual al valor de la aduana de la mercancía por el arancel. Y los derechos pueden ser ad valorem, consiste en gravar un porcentaje al valor de las mercancías. Específicos, pagar una cantidad monetaria por unidad de producto. Importado con el peso neto en número de unidades. El mixto, ad valorem específico juntos. El compuesto, ad valorem y o específico con un límite mínimo y máximo de pagar. Reducciones arancelarias. Los derechos de normal aplicación a terceros países pueden ser reducidos hasta la extensión absoluta. Las reducciones arancelarias son estas. 1. Cupos o cuotas contingentes a la importación. Son restricciones cuantitativas a la importación y consisten en poner limitaciones a las posibilidades de importar expresadas normalmente en cantidades físicas. Todos los contingentes arancelarios consisten en establecer un límite de cantidad de productos libres de aranceles por un tiempo determinado, otorgado licencias de importación limitadas para determinados países o para el común del país. Se solicita con el DUA marcado en la casilla 36 y 39. 3. Las suspensiones arancelarias consisten en no aplicar o reducir durante un periodo de tiempo los derechos a ciertos productos importados sin límite máximo de cantidad que puede beneficiarse de estas ventajas.
La diferencia con el contingente es que en las suspensiones no existe límite máximo en la cantidad de mercancía que pueden beneficiarse de estas. Se solicita marcando la casilla 36. Las franquicias son extensiones de pago de derechos en el intercambio de mercancías con terceros países. En definitiva, se solicita en el Departamento de Aduanas e Impuestos. Ejemplo, se señala la casilla 37 el del DUA. Los derechos antidumping es un recargo que se fija por la Unión Europea después de un expediente y cuando se demuestra que las mercancías importadas tienen un precio inferior al normal y su importación causa un prejuicio a la industria comunitaria. Para ello se ha establecido un procedimiento que permite optar un derecho antidumping que soportará la mercancía en el momento que vaya a ser importada. Los derechos antidumping pueden ser provisionales o definitivos, son los que se establecen mientras se está analizando el expediente sancionador y no ingresan, únicamente se garantizan. Establecimiento de los derechos antidumping. Iniciación. El procedimiento con la denuncia de un representante de la industria que afecta a la Unión Europea. Investigación. Decisión provisional y decisión definitiva. Derechos de autisubvención. Están bastante generalizadas las subvenciones o las ayudas a la exportación a las empresas por parte de los gobiernos de los países. Esta medida puede perjudicar en el comercio internacional, pues permite que la empresa venda a otro país a precios más bajos de lo normal, como puede perjudicar a la producción nacional de la OMC. Permite a los países adoptar medidas de antisubvención. El procedimiento de la Unión Europea es igual que el de las medidas de antidumping. Valor de aduana es la base imponible sobre la que se va a aplicar el principal, valor el IVA y los de las impuestos mercancías especiales. importadas. Será su valor de transición, es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan por su exportación con destino territorial aduanero de la comunidad, ajustado si es el caso. Tomaremos los valores CIF, coste, seguro y flete, o CIP, transporte y seguro pagado, hasta, para calcular el valor de aduana. No puede haber valor de transición cuando la mercancía no es objeto de una venta como regalos, muestras de artículos publicitarios, suministrados gratuitamente, mercancías importadas en ejecución en un contrato de alquiler o leasing, etc. El valor de la transición de la mercancía está determinado por la suma del precio original de la mercancía más las comisiones de venta. Gastos de corretaje. Es la remuneración que recibe un contratista o corredor de un comercio por los servicios prestados a una persona u organización. Costes de envase y embalaje. Es la práctica habitual que el precio de la mercancía contenga el importe de los envases. Puede darse en caso de que el importador solicita al vendedor un envase especial, por ejemplo, que sea de otro material distinto utilizado. Cánones y derechos de licencia de la primera compra. Pagos efectuados por partes, marcas comerciales y derechos de autor. Gastos de transporte. Desde su origen al primer lugar de introducción en territorio comunitario se sumarán todos los gastos de transporte realizados fuera del TAC. Gastos de carga y manipulación. Se sumarán todos los gastos de carga y manipulación asociados al transporte y realizados fuera del TAC. Seguro de mercancías. Se adicionan las cantidades abonadas por seguros relativos de mercancía importada hasta su introducción en territorio comunitario. Vienen a suponer en torno al 3% del precio de la factura. El valor imputado de la forma adecuada de los bienes y servicios que se indican a continuación cuando hayan sido suministrados directa o indirectamente por el comprador gratuitamente o precios reducidos y utilizando la producción de venta, la exportación de mercancías importadas en la medida de lo dicho. Valor no esté incluido en el precio efectivamente pagado por pagar. Materias y componentes, partes y elementos similares incorporados a las mercancías incorporadas. Herramientas, matices y moldes. Los establecen criterios sobre determinaciones, reglas que fijan los términos comerciales en la compraventa nacional e internacional, la solución de riesgo, la disminución de los gastos y la tramitación de documentos. Incoterms. En el grupo E tenemos el Upwork. El vendedor pone a disposición del comprador la mercancía en su fábrica en país de origen. En el grupo F tenemos el FCA, polivalente, FAS y FOB, marítimo y carga general o a granel. El vendedor entrega la mercancía en un lugar del país de origen acordado, transportista, muelle, terminal de contenedores, etc. Grupo C. CPT, CIP, polivalente y entrega en el punto acordado. CFR y CIP, marítimo y carga general o a granel y entrega sobre el buque. El vendedor contrata el transporte principal, pero la entrega se produce en el país de origen, por lo que el vendedor no asume el riesgo de pérdida o daño de la mercancía.
Grupo D. En este grupo se encuentran los Incoterms, DAP, DPU y DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos hasta el lugar pactado en el país de destino.